parte de la sesión. Y bueno, el día, el miércoles pasado, Julián hizo una revisión, ¿verdad?, de los hitos más importantes, casi todo del modelo de ocupación humana. Y hoy día tenemos un taller donde vamos a hacer un análisis de casos, así que gracias Julián por ayudarnos en esta parte de la asignatura y bueno, invito a todos y a todas a todos a poder hacer sus preguntas, abrir sus micrófonos ante cualquier o dar su opinión al respecto, reflexión. Es importante para nosotros poder recibir esa retroalimentación de parte de ustedes, ¿ya? Así que le doy el tiempo a Julián. Hola a todos y a todas. Bueno, veo que hay súper pocos, pero igual lo importante es, bueno, que ustedes interioricen un poco sobre el modelo de la ocupación humana. Sabemos que el modelo igual tampoco tiene una relación tan fácil, empezando desde la teoría y la práctica, y que se logra precisamente cuando uno combina teoría y práctica constantemente. O sea, cuando uno aprende a hacer casos y cuando uno realmente aprende y hay que interiorizar realmente cada uno de los sistemas del modelo para entender finalmente cómo esta tripartición que hace el modelo tiene cada una la importancia. Obviamente, para hablar de la abolición hay que tener muy claros los conceptos y cómo ocurren los procesos volitivos, al igual que la habituación o igual que la capacidad del desempeño, siempre está totalmente presto a eso, y a pesar de todo, igual es un modelo que se sigue manejando. Y hoy, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, no sé si ustedes lograron ver la película que yo les recomendé para hacer el análisis. Sí, profe, yo al menos la vi, pero la tarea estaba compleja. La tarea estaba compleja. Imagínense que si eso nos pasa con una película que está escrita, imagínense con la vida de los seres humanos. Y ahí obviamente con casos o situaciones reales. ¿Cierto? Yo creo que es importante siempre denotar de que, bueno, la complejidad de las ocupaciones y de la vida de los seres humanos es amplia, que ni siquiera a través de un modelo lo vamos a lograr siempre encasillar a las personas. Y lo que yo siempre les he dicho, debe haber cierto nivel en el cual los modelos me garantizan algunas cosas de la intervención, pero eso va a depender también de nosotros como terapeutas ocupacionales, cómo estemos eh, haciendo un análisis de las ocupaciones de las personas. ¿Sí? Entonces yo creo que es súper clave y es importante al momento de hacerlo. Bueno, hoy en el taller de análisis de casos, recordar un poco, y esto es a manera obviamente de recordar, y es finalmente el eje central de la terapia ocupacional de nosotros, es ocupación humana, y es finalmente lo que nos brinda a nosotros esa unidad de análisis junto con el sujeto. Ocupación no es un objeto que se pueda materializar, sino la ocupación viene en conjunción o viene en unión de diferentes aspectos sociales, culturales, éticos, morales, filosóficos, económicos, políticos, dependiendo obviamente de cada uno de los sujetos, y cada uno de nosotros está en contextos o se ha desarrollado de manera diferente. Cada una de nuestras ocupaciones tiene valores, sentidos, significados de manera independiente, pero sí o sí la ocupación es como el eje central prácticamente de lo que nosotros analizamos. Yo acá lo cruzo con algo que se llama conocimiento contextual, y el conocimiento contextual en, eh, en nuestro eje de estudio tiene que ver con cada una de las corrientes con las cuales se ha construido, por ejemplo, la disciplina. Nosotros, ustedes saben que tenemos varias uniones actualmente, digamos, tenemos un paradigma contemporáneo que es el paradigma contemporáneo de la ocupación, pero ese paradigma contemporáneo de la ocupación no se ha creado solo, ha tenido la influencia de las ciencias de la psicología, de las ciencias básicas, de las ciencias naturales, de las ciencias anatómicas, inclusive de ciencias exactas como la física. Por eso nosotros vemos quizás biomecánica,
eh, tenemos influencia de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Y ese conocimiento contextual hace referencia a que a medida que el mundo y las ocupaciones se van modernizando, o bueno, la vida del ser humano va siendo contemporáneo, nuestros conocimientos también van siendo contemporáneos. ¿A qué me refiero? Es, por ejemplo, los primeros paradigmas de la terapia ocupacional o de la disciplina fueron en torno, por ejemplo, al paradigma mecanicista, donde los terapeutas ocupacionales nos encargábamos solo de una parte y veíamos la rehabilitación, por ejemplo, de mano. Y ahí, en esa rehabilitación de manos, solamente nos encargábamos como de ese proceso, enseñar a las personas en algunas actividades básicas y de ahí en adelante como que no nos encargábamos de más. Nosotros actualmente, si vemos el desarrollo de la terapia ocupacional en todo su historia, vemos actualmente terapeutas ocupacionales que ya trabajan con realidad virtual, es decir, a medida que nuestras ocupaciones y la modernidad va cambiando, nuestra disciplina también va cambiando. Encontramos terapeutas ocupacionales expertos ya en domótica y robótica o terapia ocupacional en inteligencia artificial, ¿cierto? Que es como una persona a través de un dispositivo virtual o un dispositivo de tecnología puede reincorporarse en su vida cotidiana. Encontramos adaptaciones para personas con discapacidad en apartamentos o casas inteligentes donde el terapeuta ocupacional es el que reentrena ese tipo de cosas. Entonces, inclusive hay ya terapeutas ocupacionales doctorados en biotecnología, en ciencias de la tecnología y la rehabilitación y precisamente en rehabilitación en telemática y domótica, que yo creo que esos son niveles ya en los cuales, por ejemplo, los terapeutas han avanzado. Y ese conocimiento contextual también no solamente hace referencia a los espacios de rehabilitación, sino de entendimiento también, como, por ejemplo, la sociedad desde la filosofía y desde la sociología, ha entendido al hombre y precisamente cómo el hombre se desempeña a través de sus ocupaciones y forma las sociedades, o inclusive también tenemos terapeutas ocupacionales que han hecho estudios antropológicos o sea, antropológicos de cómo se influencia la ocupación para el desarrollo humano. Entonces, el conocimiento contextual hace referencia a toda esa cantidad de disciplinas y de corrientes, tanto modernas como clásicas, que han hecho posible. Y obviamente hay corrientes específicas como la corriente de la ciencia de la ocupación y los modelos contemporáneos que son de base y de apoyo. Tenemos modelos contemporáneos como el modelo de la ocupación humana, pero también tenemos modelos de complemento que han hecho un poco mejor la comprensión de la ocupación frente a frente al desarrollo humano, como lo son modelos de desarrollo a escala humana, modelos de calidad de vida, modelos de bienestar social. Tenemos perspectivas como la perspectiva de derechos humanos, tenemos perspectivas como la de género, tenemos perspectivas o modelos interculturales que nos ayudan a entender a los hombres con ciertos focos y ciertas ópticas para comprender un poco mejor, obviamente, nuestro quehacer como terapeutas ocupacionales. Y finalmente aquí encontramos el desarrollo de la terapia ocupacional viene de la unión de cada una de estas características. Obviamente dentro de la terapia ocupacional encontramos claramente, por ejemplo, el modelo de la ocupación humana, como lo comenzamos nosotros a desarrollar o a ver la sesión anterior, en donde obviamente cada uno de nosotros en diferentes momentos de la vida tiene diferentes procesos volitivos, tiene diferentes procesos de habitación y tiene diferentes procesos en la capacidad del desempeño. Cada uno de nosotros tiene una abolición dependiendo del ciclo vital, dependiendo las capacidades que tenga nuestro cuerpo. No es lo mismo ser, no sé, como lo que estamos viendo, la abolición que tiene este bebé al alcanzar un objeto, que hace parte, digamos, del desarrollo madurativo y hace parte del sentido volicional que tenemos todos. O tomar la decisión volitivamente de quedarnos dormidos en la clase o de no entrar a clase y obviamente quedarse dormido o practicar algún deporte. Todo esto tiene que ver un poco del contexto donde nosotros estemos y hace parte que inclusive de los otros dos elementos que no son parte de los sistemas, pero que los nombra el modelo, que tienen que ver con el cuerpo vivido y que tienen que ver con el contexto. Cada una de estas tareas que está haciendo estos tres sujetos, ¿cierto? Esta mujer, muy probablemente un hombre está subiendo esta montaña o este bebé, tienen un desarrollo
dependiendo del contexto, y su cuerpo también tiene unas vivencias propias. No es lo mismo lo que yo les explicaba la vez pasada, ser mujer y estar entre una cama gigante, quizás con todas las comodidades, o ser una mujer blanca, a ser una mujer migrante, quizás haitiana, que no vive, que no está durmiendo en estas condiciones, sino que quizás tenga que dormir en el piso o en el suelo, ¿cierto? No es lo mismo ser un hombre deportista, ser una mujer deportista, tiene dos características totalmente diferentes, o quizás con las nuevas identidades sexuales no, digamos, ser una mujer trans o ser un hombre trans que practican algún tipo de deporte, y si le adicionamos otras condiciones como el ser pobre, el ser migrante, el ser indígena, el ser mujer, el tener una identidad sexual diferente, van cambiando automáticamente los sistemas volitivos, la habituación y la capacidad de desempeño, y por obvias razones el cuerpo vivido también habla de las experiencias, y lo mismo los contextos van a hablar totalmente diferente de ese tipo de cosas. Entonces, siempre que nosotros hablemos del modelo, como lo decía la compañera recién, súper difícil la tarea, claro, porque nuestros sentidos volitivos o cada uno de los sentidos volitivos va a cambiar a medida que nosotros vamos experimentando, nos vamos anticipando, nos vamos eligiendo, o finalmente nos preparamos para elegir. Nuestra volición va cambiando, cambian nuestros hábitos y nuestras rutinas, surgen todos los días y a diario cambios en nuestros procesos habituacionales, que un día uno amanece con más sueño, que un día trasnochó, que un día estudió más, por lo tanto nuestra habituación al día siguiente va a cambiar a pesar de seguir haciendo quizás en los mismos horarios algunas cosas de igual manera, pero cambia la forma en la que nos vestimos, cambia la forma en la que nos despertamos, porque precisamente hablamos de condiciones humanas. Nuestra capacidad de desempeño, y podemos estar súper motivados a hacer ejercicio, quizás mañana no, quizás hoy precisamente por la lluvia se nos baja el estado de ánimo, quizás comenzamos a sentirnos más tristes, más solos, o de lo contrario, tenemos toda la capacidad, pero nuestro desempeño va cambiando a medida que vamos experimentando cosas diferentes. Y obviamente nuestros cuerpos todo el día o todos los días van cambiando a medida que nuestra volición, la habitación también va cambiando. Va a haber una capacidad del desempeño subjetiva y una no tan subjetiva que va a permitirme a mí desempeñarme en diferentes cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque así como le hablaba yo a Rodrigo hace un momento de que hoy amaneció haciendo sol y estoy así con todo el mundo está haciendo deporte aquí en el parque, bueno, porque ya está terminando la hora de hacer deporte, pero asimismo hay una capacidad también subjetiva que va a depender de la abolición y la habituación de decir, bueno, a pesar de que está haciendo sol, quizás yo ayer, toda esta semana ya hemos tenido una semana pesada, ya nuestros ánimos están agotados, ¿sí o no? Ya hemos dictado bastantes clases o ustedes han recibido bastante clase, por lo tanto, nuestra capacidad también va disminuyendo a pesar de que nuestro cuerpo tenga quizás eh, las capacidades físicas, mentales y cognitivas, e inclusive esas también van bajando a medida que nosotros, no es lo mismo tener el ánimo el lunes a tener ya el ánimo de hoy viernes, y mucho menos hoy en nuestros casos simulados de la tarde vamos a estar con todo el ánimo 100%, sino también va disminuyendo. Entonces también van a depender tanto la subjetiva como la objetiva en la capacidad del desempeño de acuerdo a eso. Y lo que yo les hacía mención de que nuestros cuerpos también tienen vivencias totalmente diferentes cada día, van a tener vivencias totalmente, no sé, ahorita con el invierno, con el otoño comienzan los resfriados, los dolores de cabeza, sentirse una cosa, sentirse la otra. Por lo tanto, siempre va a ser diferente el análisis del modelo de acuerdo a donde estemos. Recordar obviamente los modelos perdón, los componentes que son súper fundamentales que hablábamos nosotros de la abolición, la habituación y la capacidad del desempeño, que involucran que una persona participe, se desempeñe y tenga la habilidad de hacer las cosas. Son tres elementos fundamentales que logramos los terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros garantizamos siempre en todos los procesos de intervención en terapia ocupacional es que las personas se involucre, ¿cierto? Dentro de una ocupación que para la persona le es importante, participe socialmente o participe dentro de estos ámbitos ocupacionales, tenga un buen desempeño y desarrolle habilidades. O en el caso de que la persona no tenga
una buena habilidad, desarrollar nuevas habilidades para lograr la participación y el desempeño. Obviamente, cuando se logra la participación, el desempeño y la habilidad desde el modelo de la ocupación humana, logramos potenciar la identidad ocupacional, es decir, que las personas se vayan identificando con algo o vayan identificando los gustos y sus intereses, pero también sean competitivos ocupacionalmente, que vayan logrando finalmente un desarrollo ocupacional y finalmente haya todo un proceso de adaptación ocupacional con altos o sin alto o sin bajos. Bueno, me refiero a que sean cambiantes y tengamos toda una adaptación ocupacional. Recuerde que hay un principio fundamental de la ocupación, y es que las ocupaciones no son cíclicas, no se repiten siempre de la manera constante, no son unidireccionales, la vida de los seres humanos no es unidireccional, de lo contrario, algunos teóricos en ciencia de la ocupación hablan de que la ocupación es como una espiral, y en esa espiral vamos realizándonos o de lo contrario nos vamos devolviendo para no haber procesos de realización humana o no hay procesos de libertad o no hay procesos de desempeño. Por lo tanto, digamos, la vida ocupacional de los seres humanos puede en algunos momentos subir en un spin bastante alto y alcanzar un clímax, pero inclusive por circunstancias nos podemos devolver. Unas veces podemos alcanzar 100% y estar plenamente realizados ocupacionalmente, pero no en todos los aspectos de nuestras vidas estamos 100% desarrollados. Siempre hay desafíos ocupacionales que tenemos todos en la vida humana, sea por nuestro ciclo vital o sea por contextos o sea por adversidades. Siempre nuestra vida ocupacional va a tener diferentes tipos de desafíos ocupacionales. Consulta, ¿hasta aquí tienen dudas? No, profe, es como lo que ya habíamos visto, pero me queda claro. Sí, ya es Entendí. un poco el resumen. Siempre a mí me gusta como principalmente antes de iniciar cada clase como recopilar lo anterior y finalmente cerrar. Con respecto a la película y ya para ir comenzando, digamos, con el taller de hoy, ¿qué fue lo más difícil de ver la vida ocupacional de los personajes de Forrest? ¿O qué fue lo más difícil que a ustedes les pareció con respecto a la abolición, la habituación o la capacidad del desempeño? O inclusive de los procesos que se viven al interior de la abolición de la habituación y la capacidad del desempeño. Porque por ahí decía una colega que lo más difícil era, o sea, que estaba medio peludo acomodarse a los casos. ¿Qué era lo más difícil? ¿O qué fue lo más difícil que les pareció? Hola, profe. Buen día. Hola, Em, en mi caso, yo elegí un personaje que era el Teniente Dan, ya, pero lo que pasa es que encontré que él era como dinámico porque igual iba como cambiando, hubo un momento en que perdió un poco el tema de los intereses y después los volvió a, a tener cuando se reencontró con Forrest. Entonces igual era un poco dinámico y creo que me costó un poco eh, colocar el tema de la situación y ubicarme en ese periodo, porque después como que pensaba en general a lo largo de la historia y entonces iba cambiando un poco, era todo bien dinámico. bueno, ahí claramente nos vamos dando cuenta de lo que yo les explicaba, que la vida de los seres humanos, especialmente las ocupaciones, no son lineales. Nuestra vida no es un ciclo lineal, sino va como en una espiral, va subiendo, va bajando, va tomando fuerza, va tomando, o precisamente hay situaciones en las cuales, como el teniente Dan no quería absolutamente nada, hay motivaciones intrínsecas o motivaciones extrínsecas que tienen que ver con ese proceso evolutivo, donde la persona quizás experimenta, toma una decisión, ¿cierto? A partir de la experiencia, lo piensa, se proyecta a futuro, finalmente no se proyecta y se queda ahí, o finalmente elige, en este caso, digamos, como lo hacía el teniente Dan. Obviamente hay una situación bastante difícil que es perder sus piernas, pero él tiene ahí un momento de experiencia frente a la situación, piensa, decide y finalmente toma la decisión, se reincorpora y comienza a experimentar ciertas cosas, ¿no? O sea, se comienza inclusive a experimentar después
en el barco pesquero con él, funciona, no funciona, y comienza a darle un sentido diferente hasta que vemos, no sé, al final quizás de la película ya un teniente Dan con una proyección volitiva, con una habitación totalmente, y el redescubrimiento inclusive de una capacidad del desempeño, con nuevas habilidades, con nuevas formas, aprendió a manipular su silla de ruedas, comienza a tener otro tipo de cosas, por lo tanto, su identidad ocupacional ya no es simplemente un soldado, ya no es un teniente del ejército, sino es quizás un ciudadano en una silla de ruedas, hay competencias que él tuvo que desarrollar y obviamente hay una adaptación ocupacional. Entonces ahí Profe, claramente vemos eso. Dime. yo tengo una pregunta. ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto este proceso como de elegir y después proyectarse? Porque le cuesta tomar la decisión para comenzar con ese proceso volitivo. Eh, ¿Es Por- por las situaciones de vida? ¿Por qué? sí, porque en los procesos de anticipación, precisamente cuando imaginamos, nos da miedo. O sea, por ejemplo, no sé, a mí yo lo pensé demasiado para entrar a terapia ocupacional porque yo decía, ¿qué me voy a poner a hacer? Es una profesión, no, porque uno siempre anticipa. O sea, o bueno, hay decisiones en las cuales uno se anticipa. Me cambio de casa, renuncio al trabajo, elijo tal profesión. O sea, siempre hay esos procesos de anticipación, e inclusive van cargados de sentimiento, van cargados de miedo, van cargados de diferentes aspectos. O sea, nosotros no tenemos las decisiones, hay decisiones que las hacemos, como digo yo, quizás a la topa tolondra, pero inclusive cuando tomamos esas decisiones tan apresuradamente, trae algunas consecuencias y uno después dice, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Sí? O sea, ¿por qué no calculé? Pero la mayoría de situaciones, inclusive dentro de los procesos que nosotros tenemos como seres humanos, pensamos, nos anticipamos, ¿qué va a pasar si yo entro a esta carrera? ¿Qué va a pasar si me mudo de casa? ¿Qué va a pasar si entro a una nueva universidad? ¿Qué va a pasar donde yo cambie de carrera? Me va a tocar volver a empezar, me toca volver a conocer compañeros. ¿Qué pasa si yo me como 4 panes de más y eso está perjudicando mi salud? ¿O qué pasa si yo dejo la universidad? ¿Qué pasa si, no sé, le pido a esta persona que sea mi pololo, mi polola? ¿O qué pasa si yo, no sé, decido divorciarme y dejar mi hogar, ¿cierto? Son decisiones que uno siempre se anticipa a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces siempre van a haber miedos, porque eso tiene que ver con lo que somos, con lo sentipensante que somos, ¿no? O sea, con el ser que se construye ahí. Inclusive cuando las pasadas yo les explicaba sobre la causalidad personal, tiene que ver con eso de que somos seres y somos seres que tenemos, que somos en esencia. Por lo tanto, toda esa reunión de la causalidad personal tiene que ver también con esa forma en la que somos, los miedos y lo que yo les decía antiguamente. Hay personas que se quedan en la experimentación, experimentan y no toman la decisión. O de lo contrario, al momento de proyectarse, se llenan de miedos y se quedan diciendo, no, pero me va a ir mal, mejor yo no tomo la decisión. Y todo el tiempo se anticipan quizás a cosas negativas y se quedan circulando ahí. Por eso digo yo que no todo en la vida es lineal ni es secuencial. Y cosas que se dudan, si no. Por ejemplo, en el caso de Forrest, él era una persona que se anticipaba rápidamente, elegía, experimentaba y tomaba la decisión, no lo pensaba. Inclusive a mí me llama la atención que cuando dice, un día comencé a correr sin pensarlo y siguió corriendo. Sí, es una persona que inclusive toma la decisión y lo hace de manera espontánea, sin medir muchas cosas. Y fue cambiando y el momento que decidió parar, lo para. Y hay personas que toman ese tipo de decisiones, cambia. Y otras, no sé, por ejemplo, cuánto le costó a Jenny tomar decisiones y sus decisiones fueron inclusive mal tomadas y mal llevadas, precisamente porque se queda en algunos puntos de su vida tomando la decisión, ¿sí? Y al igual que el teniente Dan. ¿Alguna otra? Gracias, profe. Sí, dale. ¿Qué otras dificultades se encontraron en el desarrollo, digamos, del taller? O digamos, de los sistemas, ¿qué es lo más difícil que ustedes sienten que es más complicado definir en este momento, digamos, por observación o
¿Es más difícil ver el proceso volitivo en las personas, o es más difícil hablar de la habituación, o es más difícil hablar de la capacidad de desempeño, o finalmente es más difícil hablar de los cuerpos vividos, o fue lo más fácil que identificaron? ¿Qué fue lo que más rápido, más les costó y lo que menos les costó? A mí me costó la capacidad de desempeño, por lo menos, que encontraba que, porque, o sea, me cuesta como identificar más que la habilidad que, por ejemplo, tiene Forrest para hacer cosas o el teniente Dan y esas cosas, como en condiciones económicas, políticas y ese tipo de cosas, por lo menos en esta película. No sé si en todos los casos me pasará igual, pero como que esas cosas me costaba Sí, pero identificar. obviamente recuerda que la capacidad de desempeño tiene dos núcleos centrales, obviamente la capacidad de desempeño objetiva y la subjetiva. Y una Ujú, tiene que ver con volición y habituación, es decir, que sigue dependiendo, y la otra tiene que ver con factores externos, o sea, de qué tanta habilidad, y ahí podemos nosotros decir, esta persona bajo qué condiciones desarrolla su capacidad. Si estamos hablando de una persona, no sé, en riesgo social, me refiero, digamos, que nace sin las condiciones económicas, obviamente su capacidad de desempeño siempre va a ser limitada. Yo no pretendo, por ejemplo, una persona con una capacidad de desempeño que esté buena dentro de sus habilidades, pero decirle vamos a jugar golf el fin de semana, porque obviamente toda la parte contextual no le va a dar a la persona. Quizás la persona claro. tenga las habilidades y las pueda desarrollar, pero su capital social, su capital cultural, el capital económico para un equipo, por ejemplo, de golf, no va a ser posible para desarrollar su capacidad y obviamente sus habilidades, y eso también va dependiendo en los retos, ¿sí? O sea, obviamente que cada vez que usted piense en la capacidad del desempeño de una persona, también se debe fijar quién es la persona. ¿Sí? De dónde viene, hacia dónde va, cuáles Claro. son sus intereses, cuál es su contexto. Lo que yo les digo siempre, si yo pongo a una persona a armar un puzzle, ese puzzle realmente va a ser de garantía para que él salga a su casa, a su contexto, a su comunidad y tenga todo un desafío ocupacional, o de lo contrario, más bien ese puzzle que yo le pongo a hablar, le pongo a armar, es más por un capricho mío como terapeuta y porque simplemente no pienso en la ocupación del otro. Entonces, siempre, cada vez que nosotros enfrentemos a personas a actividades, pensar realmente cómo esas actividades van a poner la capacidad del desempeño en un contexto real, porque básicamente la gente sale del box de terapia ocupacional, pero tiene que salir, tomar el transporte, andar en caballo, no sé, Claro. desplazarse largas temporadas, vivir en una casa pareada, vivir en una media agua, subsistir con un salario básico, no tener ayudas del gobierno, no tener servicios cubiertos. Por lo tanto, si el puzzle le es funcional para que la persona salga y desarrolle esas habilidades, pues usted ha logrado algo como terapeuta. Si no, es de esos terapeutas que simplemente se dedican a hacer un montón de actividades. Usted llega a su casa con sus comodidades, con su sueldo de profesional, y las personas afuera siguen viviendo en sus condiciones básicas que no van a ayudar en nada. Igual, o sea, no quería decir que no las logré identificar, sino que me costó un poco más. No, y Eh, lo que yo les decía al principio, igual cuesta un poco interiorizar cuando ustedes vayan a su práctica profesional o vayan precisamente a ser profesionales, nada de esta teoría les va a servir, ni ustedes van a comenzar a decir volición, habituación e incapacidad del desempeño. Simplemente como todo proceso de aprendizaje hay que pasar de lo más duro hasta lo más blando, hasta el momento que ustedes ya interiorizan, ya es mucho más fácil. O sea, obviamente yo hablo desde mi comodidad porque yo me he visto Forrest Gump como 80 veces, siempre que dicto el modelo de la ocupación humana coloco este mismo ejercicio, por lo tanto ya me lo sé, pero obviamente en la vida de un ser humano, y si a mí me presentaran en este momento el caso de, no sé, de María Carmenza con tal situación, me costaría obviamente identificar la abolición, la habitación y la capacidad del desempeño, y quizás al profe Rodrigo también, pero porque nosotros igual también tenemos un proceso y eso se va adquiriendo a medida que uno también va teniendo la experiencia profesional y a medida que uno va entendiendo también un poco de cómo funciona la ocupación humana. claro. Ujú. Dice Paula, a mí me costó el proceso de evolución, los puntos de experimentar e interpretar.
Sí, claro, o sea, obviamente que no es fácil llegar y decir dentro del proceso cómo se experimenta, ¿sí? O sea, prácticamente, y vuelvo y que quizás coloco el ejemplo del teniente Dan, que es como el que tengo ahora en la mano, es precisamente en la experiencia que él va, ve a Forrest y le dice, yo te voy a enseñar a pescar. Y ahí experimentan todos unos sucesos, experimentan. Él inclusive tuvo la experiencia de acercarse a su silla de ruedas y comenzar o desecharla hasta que le tocó montarse sobre su silla de ruedas y experimentó. Y ahí precisamente interpreta cuál va a ser su vida y en adelante se anticipa, pues obviamente una persona en silla de ruedas, no conozco de primera mano el caso ni puedo hablar porque yo tengo funcionalidad al 100%, pero yo creo que una persona que está en una silla de ruedas tiene que sentarse en ella, comenzar a desarrollar ciertas habilidades corporales y anticiparse, decir qué va a ser de mi vida en esta silla de ruedas de aquí en adelante, qué va a ser de mi vida personal, de cómo me voy a desplazar. Hay una serie de anticipaciones que todos hacemos en la vida y finalmente interpreta, se proyecta y finalmente elige y hace uso y comienza a hacer uso de su silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, ahí la vida de los seres humanos, todo el tiempo estamos en eso, experimentando, nos anticipamos, interpretamos ese tipo de cosas y finalmente elegimos. Es como cuando uno quizás experimenta comer prietas, ¿cierto? Como que las experimento, no las experimento, hay unas sensaciones de por medio, interpreta, se anticipan, dice esto va a saber feo y las deja a un lado. O quizás esa persona experimenta, interpreta esa sensación que le produce de placer, se anticipa y dice, voy a quedar muy rico, quiero comer y finalmente decide comer. Pero eso va en la experiencia prácticamente de cada uno de nosotros Profe, a medida que vayamos avanzando en la vida. Dime. es decir, que no siempre va a ser en un orden específico, sino que va a depender de la persona y de su contexto, pues cómo vaya haciendo este proceso volitivo, ¿no? Claro, y era lo que yo les decía, hay personas que se quedan en estos procesos mucho tiempo o que pueden fácilmente elegir y salir rápidamente. Lo que yo les decía, no es lo mismo el teniente Dan en su silla de ruedas a Forrest saliendo corriendo, ¿sí? Claro. Ujú. Forrest es una persona que inclusive, si ustedes se dan cuenta a nivel volitivo, toma decisiones bastante rápidas. Sale a correr, hace no sé, crea un barco pesquero, comienza a jugar ping-pong y lo hace de una manera rápida. Por lo tanto, él, esta experiencia volitiva, toma las decisiones porque la volición es precisamente eso. De Eh, hecho, cuando le ofrecen entrar a la marina, o sea, al ejército, igual como que no lo piensa mucho, llega y entra. Lo hace, o sea, y eso puede que le traiga, obviamente a Forrest le trae mucho éxito y lo vemos de una manera muy exitosa, pero hay personas que esas decisiones tan rápidas traen consecuencias negativas, ¿sí? O sea, inclusive ese tipo de cosas son, pero vemos, digamos, en Forrest que toma rápidamente y su volición es rápida, él tiene voluntad de hacer todas las cosas, juega ping-pong, se va al ejército, quiere ser pescador o tener un barco pesquero, ¿cierto? Toma así decisiones, sale a correr rápidamente, deja una cosa, se mete en otra, se involucra en tareas fácilmente, las hace, inclusive tiene un buen desempeño y las deja de un momento a otro por involucrarse en nuevas actividades. Por lo tanto, uno ahí ve prácticamente la abolición de Forrest es una muy buena abolición, tiene un buen proceso de habituación porque prácticamente se habitúa rápidamente, se participa, se desempeña, tiene habilidades, su adaptación ocupacional es impresionante, o sea, él es soldado, es pesquero, es jugador de ping-pong, es corredor de una manera muy fácil. Entonces, por lo tanto, ahí, por ejemplo, la abolición, la habituación y obviamente su capacidad de desempeño, él conoce sus habilidades y no reconoce otras, ¿sí? O sea, Profe, a mí me da la impresión, por ejemplo, que Forrest en alguna parte de su ciclo vital y de forma muy fisiológica, algunas veces tiene como un retraso, no sé, a mí me da la impresión que él tiene problemas cognitivos porque le cuesta entender toda la realidad 100%, él se aventura sin medir peligro, por lo tanto, por ejemplo, ahí hay unas habilidades cognitivas, yo creo que él no tiene totalmente desarrolladas, ¿sí? En su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de enfrentar el peligro, la tiene muy nula. Por lo tanto, ahí su capacidad de desempeño tiene que ver con una habilidad cognitiva, a pesar de que lo hace muy bien, pero ahí hay ciertas cosas de
o de personalidad o cognitivas, que quizás yo no las veo tan así, pero que a veces logran Yo ciertas... creo, profe, que su capacidad es como es distinta nomás, pues es como diferente, como decían, igual en la película, no me acuerdo quién era que decía en una parte que era diferente, así tal cual. Y de hecho su madre igual le decía que nunca nadie le diga que que no iba a poder hacer algo. Claro, Y eso inclusive es súper importante porque le da convicción a Forrest y Forrest se queda con eso toda su vida. Y igual cuando le dicen así como tonto es el que hace tonterías, o sea, a eso iba, a ese punto iba. Por ejemplo, para el resto del mundo, Forrest era una persona tonta, quizás a los ojos también de un terapeuta ocupacional puede tener algún retardo cognitivo, problemas cognitivos, pero obviamente va a depender, y él no le importaban sus capacidades, sino le importaba poner su habilidad en eh, que bueno, yo lo digo ahí, no sé, quizás las personas más expertas en neurología, quizás las personas, los terapeutas ocupacionales ahí podrían distinguir a través de algún instrumento más específico si realmente hay problemas cognitivos de Forrest, si es, por ejemplo, un Asperger muy funcional, que podría también ser tener un trastorno, tener un TAC, un trastorno de yo no lo déficit. quise decir, pero yo pensé en eso así como quizás, pero tampoco me gusta como etiquetar mucho a las personas. Sí, precisamente no se trataba de descubrir la patología de Forest ni porque no venía el caso, se trataba era de análisis, pero podríamos inclusive decir que ese tipo también de factores intervienen también, digamos, en las ocupaciones. Eh, Romina tiene levantada la sí, Romina. Y voy a leer algo que dice Paula mientras Romina se prepara. Dice, profe, entonces experimentar sería más sensorial y después interpretar sería algo como más cognitivo. Yo creo que la unión de varias cosas, o sea, el experimentar no solamente significa mi relación con el objeto, también hay experiencias que tienen que ver con los recuerdos, que tienen que ver con mis experiencias. No sé, cada vez que yo, por ejemplo, en este momento dijera, quiero un completo, ¿sí? Y mi experiencia del completo tiene recuerdos, tiene sensaciones, tiene cosas de evocación que tienen que ver con toda la parte que yo ya he experimentado. Entonces digo, "Uy, sí, ¿saben qué, muchachos? Los voy a dejar porque quiero ir por pancito a la panadería, voy a ir a comprar las vienesas y voy a comprar el chucrut, ¿cierto? Tiene que ser con un proceso también evocativo. O sea, yo creo que ahí se juega absolutamente todo. Y cuando voy a pensarlo, digo, pucha, acá no venden pan como el que venden en Chile, porque acá nuestras panaderías son totalmente diferentes. Quizás encuentro las vienesas, que para nosotros son salchichas, pero el chucrut, acá no, nadie come chucrut y no me va a poner a hacer chucrut. Entonces ahí automáticamente cambia la forma. Entonces es para que nosotros nos demos cuenta que hay una relación también contextual, subjetiva, de experiencia que tiene que ver. Yo creo que va desde lo sensorial, lo cognitivo, el cuerpo, va el contexto, va absolutamente todo. Ahora sí, Hola, profe. hola, Romina. Tenía una duda. ¿El proceso de ebullición tiene que ser como instantáneo a un acto o puede venir como desde antes? Porque, por ejemplo, yo analicé a Jenny en la situación donde está cantando con la guitarra en un bar desnuda. Y yo siento que, por ejemplo, su proceso de ebullición de interpretar y experimentar y el otro concepto, como que igual viene desde pequeña. Igual su situación socioeconómica tampoco le iba a permitir soñar, por ejemplo, cantar en un escenario, no sé, con mucho público, siento yo, porque igual fue una niña que, pues, pucha, se vio vulnerada en sus derechos, vivía con su abuela, porque su papá la maltrataba o abusaba, entonces igual ella, por ejemplo, yo sentí que en su capacidad de desempeño, ella tenía la capacidad del desempeño de poder cantar bien, pero algo había ahí que, por ejemplo, quizás no le quedaba como otra opción de cantar desnuda frente a un bar lleno de hombres. Entonces quería saber si la abolición tiene que ser como desde un preciso momento, por ejemplo, desde el momento en que ella se para a cantar así, o puede venir desde antes. Recuerden que
los sistemas del modo son unidos, ¿sí? O sea, obviamente acá los estamos viendo por separados, pero en la vida de los seres humanos no actuamos de manera separada, la abolición, la habitación y la capacidad del desempeño. Lo que tú hablabas, Romina, de, por ejemplo, la historia de Jenny siendo una mujer abusada o maltratada, abandonada, al cuidado de una persona quizás familiar, pero no directamente ni de su madre, automáticamente ahí hablamos de una relación, por ejemplo, del cuerpo vivido y el cuerpo vivido va a influenciar precisamente en la abolición. Yo creo que a ella le costó mucho aceptar, por ejemplo, el amor de Forrest, precisamente porque quería experimentar otras cosas, quizás su situación de abuso hizo que ella tomara ciertas decisiones, sus deseos de libertad, inclusive cuando se encuentran con Forrest en el parque y Forrest sale corriendo sin medir. Ahí hay una forma también de interpretar que la abolición, la habituación y la capacidad de desempeño no son momentáneas, o sea, no es una cosa de que yo hoy me amanecí con la abolición y quiero cambiar el mundo, sino antecede también a una historia. Hay momentos volitivos y de habituación que yo ya amanecí con las ganas de comerme un helado y voy y lo hago, pero esas ganas de comerme el helado o de salir a trotar, de salir a correr y hacer ejercicio porque me cansé de ser gordito, tiene que ver también con una experiencia de mi cuerpo, tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con la forma en que me habitúo. Hoy puede que mi abolición haya amanecido con que yo quiero salir a hacer deporte porque amaneció haciendo sol, pero mi habituación no me lo da, porque para que se instaure un proceso de habituación debe pasar un hábito, unas rutinas específicas, por lo tanto mañana quizás yo amanezco más cansado, con dolor en las piernas por todo el ejercicio que hice, entonces ya mañana voy a decir no, ya me aburrí, o el día amaneció gris y no. Entonces todo tiene que ver o tiene que ser un enlace, no siempre la abolición se da o no siempre la abolición se piensa tanto, pero también hay momentos instantáneos de la abolición. Sí, lo que yo te digo, hoy me dieron ganas de ir a hacer deporte, mañana no, pero esa abolición vino intencionada por algo. Sí, hay unas intenciones que tienen que ver con la experiencia. Por ejemplo, si yo quiero salir a hacer deporte es porque en algún momento sentí que era sedentario, que me estaba saliendo guatita o que sencillamente comencé a tener problemas de salud. Sí, viene también esa motivación inspirada ya sea por verme al espejo, que tiene que ver con una motivación intrínseca, o porque quizás un médico me dijo, oiga, Julián, pilas que está subiendo mucho de peso, le están doliendo las rodillas, por lo tanto tiene que bajar, o eso le está trayendo problemas, sus exámenes médicos. Entonces hay diferentes situaciones que disparan esa abolición. Tampoco es que venga de la noche a la mañana, siempre hay cosas que anteceden ese proceso. ¿Sí, Romina? Así mismo. Profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra intervención? Bueno, yo sé que a muchos les da quizás vergüenza preguntar o todavía no se acostumbran a esto, así que vamos a pasar, como lo dice la diapo, dice, vamos a trabajar en grupos, ahí el profe Rodrigo nos va a organizar o los va a organizar en grupos. En sus grupos somos más o menos 15 personas, así que creo que van a quedar grupitos de A3, yo creo que 5 grupitos de A3 o yo creo que menos, para no contarnos Rodrigo y yo, son como 12. Entonces, cada uno de los participantes presentará el personaje que eligió, presentará el análisis de la ocupación. Recuerden que yo les pedí que hicieran un análisis ocupacional de manera general. Presentarán el análisis de cada uno de los sistemas que componen el modelo y van a elegir el mejor caso para presentar ante el curso y volvemos. Yo creo que no nos, como somos poquitos, podemos, ¿cuánto dar? Como unos 20 minutos para hacer este ejercicio o una media hora, Rodrigo. Es que no recuerdo hasta qué horas va la clase. Sí, yo creo que con 15 minutos, con toda la explicación y ya hemos visto algunos personajes, yo creo que es suficiente. Estoy buscando los comandos de los grupos. Entonces, sí, yo creo que entre 15 y 20 minutos va a presentar el personaje, va a presentar el análisis de la ocupación que cada uno hizo, porque a veces entre ustedes tienen más confianza y quizá no les dé tanta vergüenza con nosotros dos como profesores. Va a presentar el análisis de cada uno de los sistemas que componen el modelo y elegirán el mejor caso que ustedes digan, este está súper bien analizado, o entre ustedes se complementan y eligen el mejor y nos vemos en unos 20 minutos
Rodrigo dice que 15, él es más estricto, yo digo que 20 porque conozco la dinámica, así que Démosle dejémoslo en 20 dejémoslo. ya, démosle, Julián. No seas malo, Rodrigo, por favor, con los niños. Mentira, yo igual soy así de malo con los niños, así que hoy porque estoy de invitado. No encuentro el comando para hacer los grupos, Julián. Dame un segundo. Si no lo tienes tú, lo debo tener yo. Ay, Te dejé como anfitrión, pero en caso de, pero sé que no lo encuentro, capaz que en la configuración no. Profe, Voy- igual, ya cada vez vamos quedando menos y ay, igual, cuando yo dije que se iban a presentar los grupos, se fueron saliendo, qué tramposos. 1, Sí, 2. profe, ¿y si lo hacemos como entre los que estamos todos juntos? Profe, Esteban. yo, o sea, además que se salieron porque, no sé, a lo mejor no alcanzaron a hacer el proceso completo. Por lo menos yo no alcancé como a escribirlo. Entonces, yo lo tengo en mi cabeza quizás, pero quizás voy a ir haciendo cosas así sobre la marcha, pero no alcancé como a escribirlo ni a hacer como un informe, como dijeron ustedes. Pero igual me voy a quedar. O sea, bueno, igual son recursos de aprendizaje. Si la persona que se salió no quiere aprovechar el espacio de retroalimentación, pues eso también es problema de cada quien. O sea, así como lo dijo el colega ahorita, pues, profe, yo no lo tengo escrito, pero intenté hacerlo, pues finalmente son procesos de retroalimentación. El día que usted esté con un usuario y le pongan o por ejemplo, el proceso de evaluación, y si usted no entendió, pues se jodió. O sea, yo creo que también el ejercicio de este tipo de cosas, de hacer un taller grupal, es con la intención de que ustedes también, entre ustedes, puedan reforzarse ese tipo de cosas que quizás les da miedo o les da temor preguntar. Entonces, también los espacios son como para que ustedes se refuercen entre ustedes. Así que bienvenidos pues las personas que se quedan y así no hayan hecho el ejercicio escrito, pero que tengan esa intencionalidad también de quedarse, es para su propia autoformación también. Sí, porque desaparecieron algunos. Oiga, sí, Rodrigo, yo no encuentro. No lo encuentra, yo tampoco. Yo creo que no tengo configurado. Voy a tener que ingresar a la página y. Sí, tampoco sé cómo hacerlo. No, si no, no tengo el botón y creo que tengo que ir a configurar como desde la página de Zoom. Como de aquí ya no puedo hacer mucho. ¿Cómo hacemos para separar los grupos? Por lo menos que queden, son 10 personas, por lo menos 3 grupos de 3 personas y uno de 4, ¿no? O, perdón, Claro. 3 grupos, 2 de 6 y uno de 4 para que puedan, Ujú. pero no sé cómo hacerlo. Estoy buscando. 2 de 5 yo creo, porque en verdad somos 10 alumnos. Los dos restantes son ustedes. A menos que cada profe vaya a un grupo, no sé. Ay, no, qué aburrido. Hablen entre ustedes. No, Sí, no no, encuentro. pero bueno, o no sé, Rodri, si ellos internamente, o sea, no sé Ya cómo le están, esperamos. Sí, le ocupen otro sistema mientras yo veo aquí. o sea, no sé si entre todos se conozcan o, mire, por ejemplo, está Carolina, Fernanda y Isabot, puede ser un grupo, el otro puede ser Caterín. Ay, Nos conocimos en el 2019, profe. Así que sí nos conocemos casi todos. Profe, ¿y si ustedes se salen y nosotros quedamos aquí viendo cómo... Ya, ¿y quiere que volvamos después? Sí, sí, ¿les o sea, parece? dejan a una persona de coanfitrión y después lo aceptamos. Ah, bien, eso está muy bien, sí, me parece. Y Ya. nos vemos en 20 minutos, o sea, para que ustedes se queden trabajando. No sé si. Tiene que, o sea, si usted puede, profe, por favor, Ya, pasar las cosas para hacer lo que hay que hacer y así nosotros nos quedamos con las sáquele instrucciones al menos. un pantallazo, sáquele a esa diapo que tiene ahí. Nicolás, Ya, te yo le, dejé como anfitrión. Sí, sí, ya le saqué pantallazo. Voy a hacer un sí. recorte ahora de la imagen. Lo que Igual le yo no estoy sé, sacando pantallas. porque estoy como perdido, no sé si se sigue viendo mi presentación. No sé. Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Es la parte del Nicolás, taller? Dígame. te dejé como anfitrión, ¿vale? Ya, vale.
Ya, entonces son las 9:50 a las 10:10. Vale. ¿Les parece? Pero, profes, no nos podemos separar nosotros tampoco. No, pues sí que yo estoy metido Vamos a acá tener que tratando de... hacerlo. Y si no, háganlo grupal, o sea, y participen Nico? ustedes, y ya que son poquitos, háganlo ustedes los 10 que están ahí, pueden presentar cada uno su personaje, aunque se van a tardar un poquito más, pero podrían, o sea, presenten, porque inclusive van a haber personajes repetidos quizás entre ustedes, así que pueden complementarse y elegir, si quieren, un solo caso, el que lo tenga escrito, y presentarlo, o intervenir, o ustedes puedan aprovechar la manera, o inclusive si salen dudas entre ustedes, anótenlas y sobre el personaje las podemos trabajar para que podamos hacerlas. ¿Les parece? Sí, Nos profe. parece. Nos Ya, parece, profe. nos vemos en Sí, 20 concuerdo. minutos. Chao, nos vemos en 20 minutos. Nos Chao, vemos. profes. Chao. Ya, yo voy a meterme a la página a ver si puedo configurar este tema. Nos vemos. Nos vemos. ¿Alguien me puede sacar de la sesión porque no encuentro el botón para salir? A ver. No me puedo sacar de la sala. Profe está en la esquina Ya, de sí. derecha Ya, sorry. Ya. inferior. Sí, esquina inferior derecha. Ahí está. Salí.